A continuación resolveremos el siguiente ejemplo referente al tema de colisiones-impulso en cantidad de movimiento lineal o momentum. El ejemplo dice lo siguiente: una bola de tenis de 0.06 kilogramos de masa con una velocidad de 25 metros sobre segundo golpea una pared en un ángulo de 45 grados y rebota con la misma velocidad a 45 grados. ¿Cuál es el impulso en magnitud y dirección que se le ha dado a la bola? Observemos entonces que se ha esquematizado la situación física. Una bola de tenis golpea una pared en un ángulo de 45 grados y a la vez rebota con respecto a dicha pared en el mismo valor del ángulo. Rebota con una velocidad de 25 metros sobre segundo y sale con el mismo valor de velocidad. Nos solicitan entonces determinar el valor del impulso. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Primero vamos a escribir los datos correspondientes. Tenemos entonces como datos del problema la masa de la bola de tenis 0.06 kilogramos, la velocidad inicial igual a la velocidad final igual a 25 metros sobre segundo, el ángulo con que incide o ángulo inicial igual al ángulo final de 45 grados y como incógnitas tenemos el impulso, que lo hallaremos en unidades de kilogramo por metro sobre segundo. Este problema lo podemos resolver considerando que el vector velocidad, tanto inicial como final, se pueden descomponer en sus componentes horizontal y vertical. Vamos a realizar la descomposición vectorial de estos vectores de velocidad. Al descomponer entonces los vectores de velocidad para el presente ejemplo en sus componentes rectangulares, observamos que se forman triángulos rectángulos. Hemos indicado también la medida del ángulo de la velocidad de la bola de tenis cuando incide y el ángulo para el vector velocidad de la bola de tenis cuando sale luego de golpear la pared. Vamos a emplear la ecuación que define la cantidad de movimiento inicial, es decir, antes de que la bola de tenis golpee la pared, en términos de sus componentes horizontal, P sub i x, y vertical, P sub i y. Vectorialmente eso es igual a esta suma. Si fuéramos a relacionar las magnitudes de dichos vectores, estos se determinarían a partir del teorema de Pitágoras. Observemos que en vez de emplear velocidades podríamos emplear cantidades de movimiento inicial en esta representación, ya que recordemos que el vector cantidad de movimiento va en la misma dirección que la velocidad. Por tanto, podemos expresar estas componentes vectoriales ya sea en términos de la cantidad de movimiento o de las velocidades. A partir del teorema de Pitágoras podríamos hallar la magnitud del vector cantidad de movimiento total inicial, como su valor elevado al cuadrado igual al cuadrado de la suma de sus componentes. Lo mismo para el vector cantidad de movimiento final. Observemos que con el símbolo flecha sobre la letra estamos indicando una suma vectorial, en tanto que esto es la relación entre las magnitudes de dichos vectores. Pero para facilidades de cálculo es más fácil relacionar la magnitud del vector componente horizontal, es decir, P sub x en términos de las componentes horizontales inicial y final de la cantidad de movimiento. Lo mismo para el caso de la componente de la cantidad de movimiento en y, relacionarla con su componente inicial y su componente final. Luego podríamos determinar el cambio en la cantidad de movimiento conociendo la magnitud del vector P resultante de estos dos vectores, es decir, del vector cantidad de movimiento inicial con el vector cantidad de movimiento final. El vector cantidad de movimiento total se representaría entonces del modo siguiente, como compuesto por el vector cantidad de movimiento inicial más el vector cantidad de movimiento final, y podemos decir que esto va a ser igual también al cambio en la cantidad de movimiento. Observemos que acá también obtenemos un triángulo rectángulo, por lo que aplicaríamos el teorema de Pitágoras para hallar la magnitud del vector cantidad de movimiento que nos interesa, como su valor al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, el cuadrado del vector cantidad de movimiento inicial más el cuadrado del vector cantidad de movimiento final. Para determinar entonces las componentes de la cantidad de movimiento horizontal total y vertical total, debemos entonces determinar primero las magnitudes de la componente horizontal, tanto inicial y final, para x y y respectivamente. Observemos del primer triángulo que podemos decir que el seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, es decir, P sub i x sobre la hipotenusa, que sería la magnitud del vector cantidad de movimiento inicial total. Por tanto,
obtenemos que P sub i x va a ser igual a P sub i por seno de 45 grados. Asimismo, para el coseno empleamos esta función, coseno de 45 grados va a ser igual al cateto adyacente, es decir, P sub y sobre la hipotenusa, la magnitud de la cantidad de movimiento inicial. Por tanto, P sub y, es decir, la componente del vector cantidad de movimiento inicial vertical va a ser igual a P sub i por coseno de 45 grados. Del mismo modo vamos a obtener las componentes P sub fx y P sub fy a partir del segundo triángulo rectángulo que hemos elaborado. Las componentes para la cantidad de movimiento final, tanto horizontal como vertical, son entonces las siguientes. Vemos que las componentes horizontales para la cantidad de movimiento tanto inicial como final contienen la función seno de 45 grados, en tanto que la cantidad de movimiento vertical, es decir en y, tanto inicial como final, contienen el coseno de 45 grados. Ahora bien, recordemos de la definición de cantidad de movimiento, por ejemplo para el caso de la cantidad de movimiento inicial, que este va a ser igual a la masa, en este caso de la bola de tenis por la velocidad inicial, es decir, masa por velocidad. La cantidad de movimiento final va a ser igual a la masa por la velocidad final. Si reemplazamos entonces estas expresiones en estas ecuaciones que hemos deducido para las componentes en x y y de la cantidad de movimiento inicial y final, tenemos entonces las siguientes expresiones. Si consideramos el siguiente sistema de referencia para estas cantidades vectoriales, tenemos entonces que la componente inicial de la cantidad de movimiento en x va a ser positiva más mv sub i seno de 45 grados, ya que podemos observar que la dirección de este vector es hacia el eje x positivo. Asimismo, la componente inicial de la cantidad de movimiento vertical también es positiva porque este vector va dirigido hacia arriba, es decir, sobre el eje y positivo. Pero la cantidad de movimiento final en x va a ser negativa, ya que podemos observar que se dirige hacia el eje x negativo, en tanto que la cantidad de movimiento final vertical también va a ser positiva porque observemos que el vector está dirigido hacia arriba, es decir, hacia el eje y positivo. Por tanto, obtenemos las siguientes expresiones con los símbolos que van a determinar las magnitudes de las mismas, de acuerdo a su dirección. Antes de reemplazar los valores conocidos, determinemos primero el valor de seno de 45 grados. Observemos que tenemos un triángulo rectángulo en el cual un ángulo agudo es de 45 grados. Por tanto, como la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, el valor del otro ángulo, denotémoslo como alfa, va a ser el siguiente. Considerando la suma de los ángulos internos, 45 grados más 90 grados más alfa, al despejar alfa vamos a obtener el valor de 45 grados. Por tanto, podemos asignar dos valores iguales a los catetos. Digamos que ambos van a valer o van a ser iguales a la unidad, es decir, vamos a considerar que este lado va a valer 1, lo mismo que ese otro lado. Por tanto, la hipotenusa va a ser determinada considerando el teorema de Pitágoras. Recordemos que la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por tanto, despejando para el valor de la hipotenusa, obtenemos que esta va a ser igual a la raíz de 2. Nosotros queremos determinar el valor del seno del ángulo, en este caso seno de 45 grados. Observemos que este va a ser igual al cateto opuesto, que puede ser cualquiera de los valores de los catetos, ya que es el mismo, igual a la unidad, sobre el valor de la hipotenusa, que es raíz de 2. Por tanto, vamos a asignar este valor en las expresiones obtenidas. Asimismo, podemos observar que el valor del coseno de 45 grados es igual a 1 sobre raíz de 2. Por definición, el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero el cateto adyacente tiene el mismo valor que el cateto opuesto, que es de 1 sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Reemplazando entonces los valores conocidos en estas expresiones, tenemos entonces lo siguiente, que las componentes inicial y final en las direcciones horizontal y vertical tienen los siguientes valores. P sub i x tiene el valor de 1,061 kilogramos por metro sobre segundo, lo mismo que P sub y y P sub fy, pero P sub fx es de menos 1,061 kilogramos por metro sobre segundo. Con estos valores entonces podemos reemplazarlos en las ecuaciones para hallar la cantidad de movimiento total en x
y la cantidad de movimiento total en Y. Reemplazando entonces en dichas ecuaciones tenemos que P sub X es igual a 0 kilogramos por metro sobre segundo y P sub Y es igual a 2,122 kilogramos metro sobre segundo. Eso quiere decir que la cantidad de movimiento horizontal total se va a cancelar y la cantidad de movimiento resultante en magnitud va a corresponder al valor de la cantidad de movimiento total en Y. Si reemplazamos estos dos valores en la expresión para determinar la cantidad de movimiento total P, vamos a obtener lo siguiente. Luego de reemplazar los valores tenemos que la cantidad de movimiento total va a ser igual a 2,122 kilogramos por metro sobre segundo, igual entonces al valor de la cantidad de movimiento total en Y, P sub Y. Como habíamos dicho con anterioridad, el valor del impulso va a corresponder entonces a la magnitud de dicho vector P o cantidad de movimiento total, igual a 2,122 kilogramos por metro sobre segundo. Observemos que, como nos da un valor positivo, quiere decir que la dirección del vector resultante es sobre el eje Y positivo. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo sobre colisiones e impulso.